Bueno, hoy queremos o les quiero hablar sobre una parte de la exploración espacial que es la salud humana en el espacio. Y un tema, digamos, que se está trabajando demasiado en esta cultura de la exploración espacial es empezar a definir cuáles son esos límites morales, esos límites éticos que tenemos que preguntarnos como humanidad para saber cuál es el comportamiento que vamos a tener como especie para poder hacer una visita al espacio, también tener una permanencia en el ambiente espacial. Y es por eso que les traigo esta pregunta de qué nos dice la bioética espacial sobre la exploración humana en vuelos comerciales. Me gustaría comenzar explicando qué es la medicina aeroespacial. Nosotros básicamente somos entrenadores fisiológicos. Cogemos a la persona que quiere enfrentarse a algún ambiente extremo y básicamente lo que hacemos es una adaptación mediante el entrenamiento fisiológico para que la persona pueda sobrevivir en un ambiente donde el ser humano biológicamente no está desarrollado para sobrevivir. Eso lo hacemos en ambientes subacuáticos, en ambientes de cavernas, en ambientes de grandes alturas, como por ejemplo el Everest, en ambientes aéreos con pilotos, paracaidistas, también pilotos de globos aerostáticos y por supuesto lo que nos trae hoy aquí en astronautas. Todo eso lo entendemos a partir de nuestros 4 pilares, que es principalmente entender la física, la fisiología de la adaptación que tiene el ser humano a todos estos ambientes y cómo eso impacta a nivel psicológico y cómo esa exposición, por supuesto, tiene efectos deleterios. Entonces, lo que nosotros hacemos es comprenderlo e intervenirlo para que se pueda sobrevivir a estos ambientes lo mejor posible. El ser humano ya está en ese punto donde vamos a ir a la Luna, donde queremos llegar a Marte, ya estamos en ese punto de la exploración, simplemente tenemos que seguir persistentes en esta carrera aeroespacial. Pero a pesar de que Marte está aquí a la vuelta de la esquina, conlleva un riesgo enorme a la población poder llegar allá sin ninguna patología, sin ningún cambio. Recuerden que hay radiación y lo han hablado otros expositores en este evento. La radiación y la microgravedad son bastante importantes y todo eso, créanme que está impactando a la fisiología del cuerpo humano. Es por eso que nos encontramos con que la exposición en el espacio simplemente es perjudicial para la salud, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo en la exploración espacial. Es tanto así que vemos películas donde vemos que se estallan los ojos y empezamos a estallar pues por todas las cavidades del cuerpo, pues realmente eso no es lo que pasa. Lo primero que le pasaría a usted si llega al espacio, así con su ropita como está ahorita, es que le empezaría a huir la sangre. Es lo primero que le empezaría a pasar por esa pérdida en la presión. Pero realmente se han definido por todas estas investigaciones 5 grandes riesgos que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen, pero vamos a repasarlo rápidamente y por supuesto el riesgo humano de la radiación, del soporte de la radiación galáctica, de los eventos de partículas solares, todo eso puede impactar en su ADN y eso puede modificar su estructura del ADN, lo que puede llegar a modificar la función de ese órgano como el corazón, como el sistema nervioso central. Así que la radiación es uno de esos problemas que hoy en día en la salud humana nos atañe bastante. El aislamiento, la distancia a la Tierra es muy importante porque nos abre el debate de qué tan autónomos somos hoy en día para poder sobrevivir a un ambiente como el ambiente espacial. Si llega a existir algún problema allá arriba, pues la respuesta a la Tierra va a demorarse mucho tiempo. Necesitamos estar respondiendo en el momento, en el sitio, y eso es algo que nos debe preocupar. Por supuesto, la microgravedad lo que hace es redistribuir muchos de los fluidos que tenemos a nivel del cuerpo humano. El corazón empieza a congestionarse, el sistema nervioso empieza a congestionarse, el aparato visual también empieza a congestionar y otros órganos empiezan incluso a sufrir, como el riñón, empiezan a aparecer piedras renales secundarias a esa redistribución del líquido por la falta de la gravedad. Y aparte que la gravedad nos ayuda muchísimo a que podamos tener masa muscular, masa ósea, pero si perdemos esa fuerza de resistencia, perdemos ese estímulo que le damos a nuestro cuerpo y por eso la disminución de la masa muscular y la masa ósea son evidentes no más en la primera semana en el vuelo espacial. Si alguno se ha preguntado
¿Cuánto pierde un ser humano al año en masa ósea? Es el 1%. Un astronauta, eso es lo que lo pierde en un mes. Así que una misión espacial de 12 meses puede literalmente hacer que esa persona tuviera osteoporosis como si fuera una persona de 75 años. Así que la microgravedad es algo bastante problemático, pero aquí también tenemos otro riesgo que es el ambiente cerrado, el ambiente, recuerden que hay varios filtros, por ejemplo, en la Estación Internacional Espacial, porque nosotros cuando exhalamos micropartículas, también exhalamos bacterias que tienen que verse filtradas. Si eso no se filtra o no hay un adecuado filtro de este aire, eso se va a empezar a acumular y vamos a tener mayores problemas para poder estar contagiándonos con alguna enfermedad. Aunado al hecho de que cuando usted llega al espacio, su sistema inmunológico también se deprime, lo cual lo hace más sensible a conseguir cualquier infección. Así que estos grandes riesgos lo empezamos a preguntar desde el punto de vista ético. ¿Es ético llevar a alguien, a pesar de todos estos riesgos que tiene, no más solamente en una exploración de corta duración? Ahorita queremos irnos a Marte, pues todo esto va a empezar a potenciar muchísimo más su riesgo para la salud humana. Por ejemplo, hablando de la radiación, que es de lo que más nos concierne en la salud espacial, miren todo lo que se puede producir debido a ese daño de la radiación, el daño del ADN, pueden haber cambios en la estructura del cromosoma, por ejemplo, aquí los extremos, que son los telómeros, ya se sabe que en las primeras 72 horas a la exposición espacial, esas extremidades empiezan a alargarse entre un 14 y un 21%. Es una forma de defensa del cuerpo humano para resistir a la radiación que le está llegando desde el universo, para que no empiece a afectar las estructuras cromosomales que están más internas y no se perjudique la totalidad de la funcionalidad de esa célula. Pero eso sigue impactando y por supuesto los cambios que surgen a partir de ese estímulo de daño genético empiezan a hacer alteraciones del sistema nervioso central, del ritmo circadiano, cambios musculoesqueléticos, un 3% más de mayor riesgo solamente por estar en el espacio de tener cáncer en su vida, disfunción del sistema inmunológico y cambios cardiovasculares. Pongamos números. La NASA hace poco cambió sus límites en milisieverts precisamente por este riesgo. Antes hablábamos de 1000 milisieverts como dosis total de su carrera como astronauta. Hoy la NASA dice, vamos a limitar a 600 milisieverts, pero la europea sigue con los 1000 milisieverts. Este cambio numérico no es simplemente algo de capricho de concepto. Este cambio numérico realmente acarrea un riesgo del 3% de que usted pueda sufrir cáncer si se expone a más de dosis de milisieverts. Pongámoslo, por ejemplo, en la misión a Marte de 650 a 920 días que puede llegar a tener. Una misión que le puede acarrear de 300 a 400 milisieverts, muy cercano a esta dosis mínima que hoy tiene la NASA para la exploración espacial. Entonces empieza a abrirse la pregunta de cómo vamos a considerar esa brecha para realmente hacer segura la exploración en el espacio. Hay varias compañías que, hablando de vuelos comerciales y tripulaciones comerciales espaciales, ya están haciendo avances tecnológicos y, por ejemplo, aquí tenemos a Boeing, a Virgin Galactic, Axiom Space, SpaceX, por nombrar algunas del sector aeroespacial norteamericano, pero existen otros esfuerzos en Europa con The Exploration Company, en Rusia con Cosmos y, por ejemplo, en China tenemos a CAS Space. Todas estas compañías las unifica el hecho de explotadores espaciales y están llevando humanos al espacio cada vez por más y más y más tiempo, incluso a la Estación Internacional Espacial. Sin embargo, hoy en día ninguna de estas marcas está regulada para abordar el hecho de la salud humana. No tenemos una regulación que diga que todas tienen que hacer exactamente lo mismo para así prevenir el riesgo que les estoy comentando frente a tener alguna patología secundaria a la exposición del espacio. Es tan así que ni siquiera tenemos una terminología, una conceptualización en donde tengamos conceptos que se hayan unificado. Hoy hablamos de ocupante espacial, participante espacial, turista espacial, incluso hay marcas que llaman a los astronautas comerciales. Todo esto no es solamente una mérica retórica de los términos ni para confundirnos, sino que es muy importante
No es lo mismo tener un astronauta profesional que tener, por ejemplo, un ocupante espacial que va a estar solamente 40 minutos en órbita baja. Por supuesto que el entrenamiento es muy diferente y los perfiles también son muy diferentes, pero estos son términos que hasta ahora no tenemos en consenso en toda la industria y eso es algo en lo que tenemos que empujar desde el punto de vista bioético, porque si yo trato a un astronauta profesional de la misma forma que un ocupante espacial, probablemente el riesgo que tengo de un astronauta profesional se lo aplico a un ocupante espacial y eso sí es problemático, porque no sé si ustedes ya hicieron sus 2 horas de ejercicio diarias que tienen que hacer para sobrevivir en el espacio, pero un ocupante espacial probablemente es alguien que no tenga ese hábito en el ejercicio y que tendría que cambiarlo si quiere ser algún astronauta en algún momento. Así que entre más temprana sea la implementación de estos conceptos y estos consensos, vamos a poder llegar a una regulación que necesita sí ser flexible y adaptable al caso a caso de la persona que quiera llegar al espacio. Pero esto solo lo podemos hacer mediante criterios claros y consensos de toda la industria. Existen requerimientos comerciales mínimos que siguen las compañías que les mostré anteriormente y pues todas las que están explotando el espacio para llevar humanos a órbita baja. Hablamos de que existe una seguridad ambiental, por supuesto, hay que proteger nuestra ecología, hay que definir qué realmente es una carga útil y cuáles son los límites que yo puedo llevar de una carga útil y cómo lo puedo reentrar a la Tierra. Así también hacer una estabilidad financiera y hacer una cobertura en caso de una pérdida de la aeronave o de vidas humanas, como ya ha sucedido. Pero aunque esto es un arco, el cual es básico para cualquier compañía, de vuelos comerciales, no necesariamente aquí vemos al ser humano como un centro del debate. Y esto es algo también preocupante porque nos basamos a veces mucho en el 50% de lo que es la tecnología y la ingeniería, pero también hay que pensar que el ser humano necesita también tener una visión donde podamos mejorar, ¿sí?, la biología y mejorar así también la moral que tenemos frente a eso para poder llevar al ser humano de manera lo más segura posible hacia en algún momento a Marte. Así que esto es un debate que es muy importante tenerlo sobre la mesa. ¿Y por qué es tan importante tenerlo? Pues miren, solamente traje dos ejemplos, de varios ejemplos que existen sobre desastres donde se perdieron en estos dos eventos más de 10 vidas de astronautas. En 1986, la experiencia del Shuttle, el Challenger y el Columbia, que cuando nosotros revisamos cuáles fueron las causas de estos accidentes, no fue solamente un aspecto ético. Aquí hubo presiones políticas, aquí hubo presiones económicas, aquí hubo personas que ignoraron los factores técnicos de profesionales que entendían bastante bien de que esto iba a ser muy peligroso si lo íbamos a lanzar. Y tenemos entonces la desafortunada experiencia de un despegue y un aterrizaje en donde murieron personas. Esto es lo que trata la bioética en el espacio, de entender que la vida está por encima de todo, más allá de la tecnología, más allá de las presiones económicas. Eso es lo que tiene que estar siempre en el foco nuestro, o si no, cuando expongamos cada vez más y más y más al ser humano al espacio, no queremos seguir viendo más de estas escenas porque probablemente vayan a ocurrir porque el espacio es un riesgo que aceptamos y lo aceptamos cuando queremos entrar a esta industria, pero también es cierto que tenemos que hacerlo de una forma no apresurada y consciente. Pero ¿quién habla sobre las regulaciones? Pues por lo menos en el campo aéreo de los Estados Unidos, donde más se ha desarrollado la industria de vuelos comerciales espaciales, es la Administración de Aviación Federal, que no hace regulación realmente. Ellos en el año 2012 tomaron un paso al lado y dijeron, vamos a dejar a todas las compañías comerciales que hagan lo suyo. No los vamos a regular porque si los empezamos a regular, nunca van a progresar. Se hicieron a un lado y en algún momento dijeron, hey, ya empezaron a ver accidentes, ya empezaron a existir pérdidas de vidas humanas. Por ejemplo, Virgin Galactic tuvo una en el año 2008 con un piloto que pues, desafortunadamente perdió la vida. Y empezaron a decir, bueno, no los vamos a regular, lo que vamos a hacer es unas recomendaciones desde el punto de vista de salud para que el factor humano no sea algo de lo que nos tengamos que arrepentir el día de mañana.
Hoy en día lo que dice la FAA en los Estados Unidos, que tiene jurisdicción nomás en el despegue y el aterrizaje, es que exista una valoración previa médica por un médico aeroespacial para determinar aquellos factores de riesgos médicos personales que se puedan llegar a intervenir en esa persona para que su viaje al espacio sea lo más cómodo posible. Sin embargo, incluso a pesar de eso, nosotros no tenemos criterios o consensos en todo el campo de la medicina aeroespacial para decir quién vuela y quién no vuela. Eso sí lo tenemos en la aviación y lo tenemos cada vez más y más claro. Lo que tenemos que hacer es llevar esa experiencia de regular los criterios y hacerlos mejores para la industria en el espacio. Y bueno, también a los médicos aeroespaciales nos limita una cosa y es que si bien la exploración humana no es algo nuevo, sí lo es el hecho de que ahorita estamos hablando de vuelos comerciales. Ciudadanos a pie que no son necesariamente el 1% de la población, pero que pueden pagar su tiquete. ¿Cómo vamos nosotros entonces a asistir a esas personas? Con los datos que tenemos actualmente, la mayoría de fisiología espacial y eficacia farmacológica, la información son a partir de militares, de este 1% de la población que está entrenada y que tiene un perfil muy distinto al resto de la población mundial. Traspolar esos datos a la población en general puede llegar a ser peligroso y estamos hablando entonces de caminar a ciegas en ese caso. Afortunadamente, con las exploraciones comerciales que se han empezado a hacer como Inspiration 4, el MC-20, Acción 1, todas estas tripulaciones dejaron en el espacio muchos datos que hoy podemos aprovechar y que ya están disponibles para todos, para que los leamos y hoy podemos entender un poco más cómo se comporta cualquier persona en su exposición al espacio. También es cierto que cada una de estas poblaciones, cuando se enfrentan a un problema en el espacio, como hablábamos, la distancia a la Tierra es problemático porque no podemos hacer una respuesta oportuna, pero lo que nos queda es tener una capacidad de tripulación para realizar automonitoreo, diagnóstico y tratamiento autónomo, cosas que le quedaría un poco confuso a una persona que quiere ir al espacio, entrenarse, porque entonces tengo que entrenarlo no solamente en aspectos técnicos, sino en aspectos de salud, y eso es un entrenamiento que es mucho más profesional que el básico que estamos dando hoy en día para cualquier tripulante de vuelos comerciales. Entonces, nos abre esta conversación frente a cómo debemos mejorar este aspecto. Probablemente la respuesta sea que la tecnología nos ayude a mejorar como cuerpo humano, a resistir mejor estos grandes riesgos que les mostraba en el espacio. Esto es un debate que se ha hecho ya en la historia de la humanidad. Hemos visto cómo los trasplantes de órganos fueron en su momento un debate entre los años 50 y 70. Hemos visto cómo, por ejemplo, la fertilización in vitro también fue algo de debate. Todo esto es para mejorar la salud humana, ¿cierto? Pero en su momento fueron grandes temas de debate y también lo hemos hecho en el caso del retiro de soporte vital, cuando estamos haciendo una reanimación cardiopulmonar y decidimos no hacer más esfuerzos terapéuticos, esa persona pues también tiene derecho a un buen morir. Y esas cosas son debates éticos, debates morales que son incómodos, son difíciles de abordar, pero son necesarios incomodarnos un poco para empujar un poco más ese límite y entender qué es lo que tenemos que hacer. Y esto sí que es cierto cuando hablamos de la mejora humana para que sea más resistente a los viajes espaciales de larga duración. En el contexto del mejoramiento humano, la bioética terrestre, vamos a llamarla así, en las mesas de cualquier hospital con grupo ético, lo que le van a usted, digamos, evaluar es básicamente el consentimiento informado que le está dando esa persona para hacer un estudio o también la privacidad de los datos. Pero es que en exploración espacial y en ética espacial eso se nos queda demasiado corto, porque no solamente estamos hablando sobre el consentimiento de una intervención, también estamos hablando sobre edición genética a nivel germinal, selección de embriones y biomejoramiento de la moral que tenemos para estudiar al ser humano en el espacio. Así que nos quedamos cortos nomás con esa ética terrestre. Es gracias a estos esfuerzos que, por ejemplo, la NASA con este estudio que se está realizando ya hace unos años, todavía no se ha terminado, es el CIPHER, donde básicamente 30 astronautas se están exponiendo a varios perfiles de misiones, misiones cortas de 3.5 meses, misiones estándar de 3.5 a 8 meses y extendidas de más de 8 meses. ¿Para qué?
para mirar cómo nos va en todos estos, en todas estas cosas, como por ejemplo los biomarcadores, como la salud del hueso, la salud del cerebro, la salud cardiovascular, todo esto, cómo esto empieza a impactarse con respecto a cada una de estas misiones que vamos a tener, y por supuesto la que más nos interesa es la misión extendida, que sería Marte. ¿Para qué? Para en algún momento desbloquear el futuro de la humanidad para la exploración humana. Es por eso que la ética terrestre nos ayuda a entender cómo debemos asumir nuestra biología dentro de nuestro ecosistema y dentro de las normas socioculturales que hemos desarrollado por milenios. Pero la bioética espacial nos invita también a cuestionarnos frente a nuestra necesidad de adaptarnos al espacio, como ya lo hemos visto y lo hemos aprendido, nuestras necesidades de ser autosuficientes por las situaciones de aislamiento que tenemos en el espacio y la preparación sociocultural y política para ser una especie multiplanetaria. Todos esos son pasos que hoy en día ya tenemos que empezar a hacer, ya tenemos que empezar a empujar, porque en la vuelta de la esquina, pues los chinos, por ejemplo, quieren en el 2030 tener su base lunar, ¿no? Y eso es algo que, pues, puede estar cerca, pero también puede estar lejos si no estamos preparados como humanidad para hacerlo. Entonces, a la NASA es la que le va mejor, ¿no? Tienen los mejores criterios de selección, el 1% de la población es la que puede llegar a estar aquí en un estado de salud que es muy poco variable, pero los criterios de selección de vuelos comerciales no lo es tanto. Aquí no tenemos realmente una lista o una capacidad de criterios para yo elegir quién vuela y quién no vuela, pero se han ido haciendo esfuerzos y hay avances. Por ejemplo, el capitán Kirk, William Shatner, en el año 2021 se convirtió en la persona de mayor edad en llegar al espacio con 90 años. Richard Garriott, en el 2008, una persona que tenía un tumor benigno hepático, una malformación renal, y aparte tuvo que hacerse una operación por una miopía. Eso nunca se había hecho antes de un vuelo espacial. Pues el equipo médico lo que hizo fue recomendarle la operación, se operó también su defecto refractivo de la miopía y se trató su dificultad renal, que era una malformación congénita. Él logró ir al espacio y logró volver totalmente sano. Y eso es algo de lo que deberíamos aprender, porque es entre más exposición humana exista al espacio, más casos como estos vamos a ver. Y si nosotros podemos asesorar ese riesgo y también intervenirlo, podemos empezar a mejorar nuestra ética moral para saber quién va y quién no va al espacio. Y por supuesto aquí tenemos a uno de los últimos ejemplos, que es Harley Arsenault. Ella es una enfermera, miembro médico del Inspiration 4, una superviviente del cáncer óseo. Ella es alguien que es muy importante para esto porque pues, estamos enviando a alguien al espacio y como hemos visto las dosis de radiación son bastante altas y pues para alguien que ya tuvo cáncer, pues imagínense, eso es algo riesgoso. Pero gracias a la tecnología se pudo llevar una persona con este antecedente al espacio. Entonces, si llega a ocurrir algo, una emergencia médica durante el viaje, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues responder, ¿no? Y en estos casos de, por ejemplo, ir a Marte, una vuelta de 400 a 450 días, si logramos manejar alguna patología, así sea quirúrgica en el espacio, cirugía espacial, estamos hablando de cosas bastante avanzadas, pues eso es lo que también nos va a permitir llegar a toda esta misión y hacer que realmente podamos cumplir una misión de larga duración. Y es aquí donde tenemos que ver al ser humano como un conflicto ético, donde vamos a preguntarnos no más por la acción, o sea, la acción de estar o no estar en el espacio. Ese es el enfoque deontológico. O el consecuencialista, que es a partir de estar en el espacio, cuáles son esas consecuencias que yo voy a tener como ser humano cuando yo me expongo. Y eso lo podemos asesorar mediante los 4 pilares de la ética moral, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Cosas que están consideradas en los estándares de salud de vuelos espaciales de larga duración de la NASA, donde pues definimos que, digamos, lo que más tenemos que conseguir es el principio de la beneficencia, donde todos estemos bien y hacer bien a la humanidad a partir de esta explotación del campo espacial. Y es este enfoque de la bioética espacial que nos empieza a abrir estas preguntas para
a partir del consecuencialismo, decir, se justifican los costos y los riesgos frente a los beneficios presuntos, o sea, los beneficios de llegar al espacio se justifican. Eso es una gran pregunta que nos imparte el consecuencialismo, pero también la acción misma de estar o no estar en el espacio para preguntarnos quién debería ir y quién no debería ir. Yo sé que todos quisiéramos ir al espacio, que sería genial una nave espacial que nos lleve de una vez a todos, claro que sí, pero también hay que mirar hacia adentro y ser honestos frente a, hay personas que por todos los riesgos que puede llegar a tener el espacio, eso no puede llegar a ser posible en algunos pocos casos. Así que si usted va a firmar un documento donde exista un viaje sin retorno, piense esto, las personas del 1% de la población mundial tienen un entrenamiento, acondicionamiento, tienen pocas comorbilidades y perfiles biomédicos muy específicos para poder enfrentarse a un viaje sin retorno que incluso a ellos les costaría bastante. Imagínense una persona del común que vaya a un viaje sin retorno hasta Marte, pues esto es algo que debemos considerar mucho más con lupa desde el punto de vista moral, si está bien o no hacerlo. Lo arriesgado aquí no es la aplicación de la tecnología, de hecho es los beneficios que se pierden por no aplicarla. Y, por ejemplo, quiero mostrar aquí a este astronauta, el primer astronauta comercial en hacer una caminata espacial a 700 kilómetros. También se convirtió en ese día la persona que más lejos ha llegado al espacio. Se llama Jared Isaacman. Y básicamente lo que están viendo aquí es un traje espacial completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver. Aquí la cápsula tenía más integrantes dentro que se están exponiendo directamente a la microgravedad. En la Estación Internacional Espacial, la exposición no es directa a la microgravedad, pero debido a que era un espacio muy reducido y los costos también eran muy reducidos, entonces tuvieron que implementar mejores tecnologías para que una persona con un traje espacial que pareciera ropa de un motociclista pudiera llegar a exponerse a la microgravedad directamente. Esto es realmente lo que queremos alcanzar con la bioética espacial, mejorar la tecnología para así mejorar los estándares que tenemos en los enfoques de la exploración espacial. Antes hablábamos en las shuttle un enfoque muy distinto, que no necesariamente es el mejor, simplemente era el mejor para esa época, pero ciertamente no son obligaciones morales. Y estas obligaciones morales van cambiando con respecto a la tecnología que tenemos disponible, va mejorando cada vez. Y ya para terminar, quiero hablar sobre la reproducción. Si nosotros no logramos hacer una reproducción en el espacio, muy probablemente ya tenemos fecha de caducidad para nuestra presencia humana en el espacio, porque en algún momento, piénselo, la población original que viajó a ese espacio va a terminar con el problema de la supervivencia, que solo se puede solucionar con la reproducción. Hoy en día no podemos hacer eso. Un feto no puede superar el 1 milisieverts de exposición a la radiación. Hablábamos de 600 milisieverts en la carrera espacial. Y si usted es una astronauta y en ese periodo tuvo un embarazo, ya la descalifica como astronauta. ¿Por qué? Porque cuando usted llega al espacio, en los 2 primeros días ya alcanzó la dosis de 1 milisievert y ya está superando básicamente la dosis recomendada para un feto, que puede llegar a tener malformaciones neurogenéticas en el primer trimestre del embarazo. Incluso por cada milisievert que vaya aumentándose de radiación, se puede perder 30 puntos del coeficiente intelectual. La estación esto es algo importante porque pues si queremos hacer estaciones lunares o alguna estación en Marte, la reproducción es algo que nos va a ayudar a establecernos realmente. Y esto es algo que por ahora no es posible. Si no queremos un pueblo fantasma en la Luna con estas capacidades que está haciendo, por ejemplo, la Agencia Espacial China, necesitamos preguntarnos un poco más de cosas y aportar más a la tecnología para poder solucionar estos problemas. Al que quiera escanear este código, aquí va a encontrar mucho material para que descarguen artículos y libros sobre la bioética espacial. Es un tema muy interesante. Y me gustaría cerrar con esto, y es que en la cirugía, hablando de la cirugía espacial, la cirugía robótica, ya se están haciendo esfuerzos. Desde el año pasado, este asistente robótico miniaturizado se está maniobrando desde la Tierra hasta la Estación Internacional Espacial para probar hacer procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Esto es un brazo robótico parecido a una máquina que se llama el Da Vinci, pero mucho más miniaturizado y mucho más portátil.
Al que le guste aprender un poco más de las ciencias humanas en el espacio puede buscar el SOMA, que es el Atlas Médico de la Ómnica Espacial. Aquí puede leer muchísimo sobre lo que se ha investigado a partir de todas las misiones gubernamentales y las misiones comerciales para entender mejor al ser humano en el espacio. Y para llevarse unos mensajes a la casa, pues bueno, existen marcos éticos terrestres que sí podemos aplicar y deberíamos aplicar en esta conversación frente a quién debería o no enfrentarse a un ambiente tan extremo y hostil como el ambiente espacial. Pero también es cierto que van a tener que ajustarse algunos marcos éticos y morales conforme existan más y más exploraciones espaciales y vamos a tener que empezar a adaptarnos cada vez más, a incomodarnos, a no quedarnos con los conceptos que ya tenemos hoy en día, sino también a tratar de evolucionarlos. Se requiere de un eclecticismo, una mirada 360 y de creatividad, porque hay muchas cosas que no comprendemos, que creemos saber, pero que apenas estamos conociendo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día para aportar un poco más en la visión de la salud humana en el espacio. Y por supuesto, a medida que evolucionamos como especie, nuestra ética debe evolucionar con nosotros, porque no lo sé, tal vez todos ustedes o algunos de ustedes que el día de mañana puedan llegar a acceder al espacio, pues estas son las cosas que tenemos que empezar a empujar para que eso pueda llegar a ser posible. Nos pueden contactar por nuestro correo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @AMSIRGroup en YouTube, en Instagram, TikTok, ahí tenemos mucho material educativo también en temas de medicina aeroespacial, completamente gratis. No olviden escanear este código para que reciban su certificado de esta charla y nos pueden contactar siempre si tienen alguna duda o quieren hacer algún proyecto con nosotros. Estamos más que abiertos para trabajar con ustedes. Muchísimas gracias por toda su atención.